sesión de hoy. Y hoy vamos a basarla un poco, digamos que estas sesiones siempre son enfocadas en las entradas, ¿listo? En cómo determinamos una entrada. Pero hoy vamos a hablar un poco de las reglas que usamos, ¿listo? Los escenarios que también van a haber en el mercado y cómo poderlos operar, ¿listo? Entonces vamos a estar hablando un poco de estructura de mercado y smart money y liquidez. Entonces yo sé que con varios no hemos llegado aún a la parte de Smart Money, ¿sí? Vamos en estructura, pero pues sin embargo lo ideal es que puedan ir adelantando aspecto, ¿listo? Entonces vamos a comenzar por acá y voy a poner aquí como título escenarios de alta probabilidad. Entonces, digamos que lo que quiero que destaquen aquí en esta edición son, como lo dije al principio, los diferentes tipos de estructuras que ustedes van a ver y que lo ideal es que si ustedes las entienden, no se van a confundir. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hablar acerca de cuándo yo sé que un fractal termina y cuándo yo sé que ese fractal aún puede continuar en desarrollarse. ¿Listo? Y todo va a radicar con el tipo de quiebre que haga y la distancia que él genera. Entonces, primero, entender que ustedes van a tener un fractal del cual tenemos lo siguiente. Un retroceso corto. Eso es lo primero que quiero que entiendan. ¿Por qué? Porque en momentos cuando los mercados tienen bastante velocidad, listo, y volumen, a veces no genera retrocesos cortos. Y muchas veces nos quedamos esperando a que el precio llegue a las zonas que de pronto tenemos en puntos extremos. Bien. O muchas veces el mercado entra en una fase de acumulación y en esa fase de acumulación se tienen fractales lo que se encargan es en engañarlos, listo, y tocar mucho stop loss. Entonces recuerden que aquí lo que es clave es la ruptura del máximo anterior y la distancia que se crea cuando el precio genera ese quiebre. ¿Listo? Esa es una de las cosas que van a tener y que es clave. Entonces, primero, ¿cómo yo sé que puedo marcar, digamos que esto, como si fuera mi fractal nuevo y poder determinar una zona? ¿Y en qué momento sé que no debería hacerlo? Entonces, recuerden, si ustedes ven máximos seguidos, ¿listo? Eso quiere decir que el mercado está en una fase de acumulación. ¿Listo? Es decir, es peligroso que ustedes puedan tomar esto como un impulso para que el precio siga subiendo. ¿Qué es lo que deberían hacer? Esperar. ¿Listo? Esperar que el precio termine de acumular. ¿Listo? Y entender que su fractal no es esto, ni esto, ni este, ni este, sino su fractal viene desde acá hasta donde él genera el punto estructural que genera el movimiento más profundo. Hasta ahí va su fractal completo. ¿Listo? Ahora, esto es una parte o una etapa que el mercado hace. Hay otras donde tenemos que el precio sube, ¿listo? Genera su retroceso superficial y luego genera otro movimiento fuerte. Entonces, en este caso, el retroceso sí es corto, pero cuando el precio se impulsa, la distancia que él toma es amplia. ¿Listo? Entonces, en este caso, sí puedo determinar que el mercado me creó un nuevo fractal. Y en este caso, sí puedo poder determinar un área de entrada, ya sea acá o incluso ya sea acá. ¿Listo? Siempre tengan en cuenta eso. Cuando ven máximos seguidos,
es porque está acumulando y en algún momento va a manipular, porque es un proceso que el mercado hace de forma natural. Él acumula, listo, le acumula órdenes, luego las manipula y luego las distribuye. ¿Sí? Es un proceso normal. Ahora, las acumulaciones las van a ver de forma lateral, ¿sí? Pero también las vamos a ver de forma como horizontal. Entonces, tengan en cuenta eso. Muchas veces en el tercer toque, listo, en el tercer máximo que el precio genera, donde genera el movimiento de manipulación, ¿listo? Entonces, cuando tengan este caso, su fractal es de acá hasta el máximo que crea el movimiento más profundo, que por lo general es el tercero. Pero cuando tienen un retroceso corto, ocurre un quiebre de estructura y la distancia es amplia, entonces tienen un nuevo fractal y un nuevo rango operativo. Ahora, cuando ustedes ya terminan de validar su fractal, entonces necesitan entender que las zonas de reacción siempre las vamos a encontrar antes del quiebre. ¿Listo? Y muy importante, por debajo del 50%. Entonces, en este caso, yo tengo mi nivel, mi 50% acá, en esta zona. Y veo que ese 50% está en un nivel, pero este nivel que yo veo acá no está por debajo del quiebre. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ¿qué yo puedo observar si, por ejemplo, el precio me reacciona por aquí en un nivel, aquí arriba? En ese caso, lo que vamos a usar es una entrada en temporalidades mucho menores. Pero ¿qué debo entender? Que si el precio empieza aquí a formar estructuras y cambios, es porque de pronto acabó un imbalance. Ese imbalance sí o sí tiene que estar por debajo del 50%. ¿Listo? Si no está sin balance por debajo del 50% y aún así el precio se empieza a mover, ahí sí es mejor ese escenario no tomarlo. ¿Listo? Porque para que él haga esto. Pero si yo tengo un imbalance, estos son casos específicos porque se van a dar cuenta que no todas las veces, o sea, no el 100% de las veces el precio llega a un bloque, a un IFC o a un decisional o a un extremo. Hay momentos donde llega a un imbalance y desde ese imbalance empieza a moverse, listo, y a generar nuevos movimientos, ya sea al alza o ya sea a la baja. Listo, entonces para que le den un poquito de backtesting, no es que se dé siempre, pero son pocas las veces donde no llega ni al bloque, ni al extremo, ni al decisional, pero se detiene. Y no sabemos por qué se detuvo ahí y genera un movimiento fuerte. Entonces seguramente llegó a un imbalance que estuvo por debajo del 50% y empezó a formarnos cambios de estructura. ¿Listo? Solo en estos casos yo podría entrar por confirmación. Ahora, ¿qué es importante también tener en cuenta? Los escenarios más normales. ¿Cuáles son los escenarios más normales? Donde tenemos retrocesos profundos. ¿Listo? Entonces, recuerden que siempre, antes de seleccionar una zona de reacción, ya sea un extremo o ya sea un imbalance o un decisional, ¿listo? Yo siempre debo validar el fractal. Este fractal siempre debo validarlo. Una vez lo valido, identifico la zona. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí el proceso que siempre, ese proceso siempre se va a repetir. Validar fractal.
determinar zona en base a la distancia. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Con en base a la distancia. Hoy voy a hablar de varios conceptos, listo, de muchos así como en una sesión. Y yo sé que algunos ya entienden el porqué y otros quizá aún no hemos visto esas reglas. Pero en base a la distancia, digamos que yo tengo un máximo en esta zona que fue quebrado. ¿Listo? Entonces, si mi distancia es amplia, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tomar el decisional. ¿Listo? Y el decisional, recuerden que es el último punto o movimiento en contra de la tendencia, pero que decidió romper al alza. Digamos que hay algo que también pues, se tiene en cuenta con respecto al decisional, y es que a veces él no genera un movimiento en contra, simplemente es una vela. Entonces crea una vela por acá, crea un imbalance y luego se genera una vela bastante fuerte. Aquí tienen que haber igualmente 3 velas, 2 y la tercera. ¿Sí? Porque a veces no veo un decisional tan claro, pero sí se ve la vela. Entonces es una vela que crea un imbalance. Voy a marcarlo de color negro. Crea un imbalance. Verlo acá. Y al mismo tiempo produce un quiebre de estructura. Esa vela yo la puedo determinar como un punto de entrada. ¿Listo? Entonces, continuamos. Entonces, primero vamos a validar el fractal, obviamente, en dirección al order flow. Entonces, si es un order flow alcista, ya saben que lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar un alto más alto, trazar la línea, preguntarse, bueno, después de que trazan la línea, ya saben que la marcamos para identificar el quiebre, listo, con cuerpo de vela, desde en el precio y hasta dónde llega. Recuerden que ese proceso no lo pueden saltar, o sea, no pueden primero observar el quiebre, luego marcar la línea, luego trazar el alto más alto y luego este, no, siempre en orden. Entonces, ahora sí, después de que yo valió mi fractal, determino la zona en base a la distancia, es decir, si la distancia es amplia, sé que voy a tomar el decisional. Pero si la distancia es corta, digamos que es una distancia así, entonces sé que voy a tomar el extremo. Listo, bien. Después de que yo determino mi zona, lo tercero que vamos a observar es la liquidez interna. ¿Listo? Entonces recuerden que aquí cuando hablamos de liquidez interna, ustedes van a ver 3 tipos de formas de ver la liquidez. Entonces tenemos liquidez que se forma durante el fractal y tenemos liquidez que se forma durante el retroceso. Y también tenemos liquidez que se forma durante el fractal y durante el retroceso. Bien, entonces, ¿cómo yo aprendo a identificar esos escenarios? Cuando hablamos de liquidez en el fractal, siempre lo vamos a ver de 2 formas, de 3 formas. Entonces, la primera forma es que se crea un impulso, seguido a eso se crea un doble piso o triple piso y se crea un segundo impulso. ¿Listo? Entonces ahí tengo liquidez creada durante el fractal, porque la liquidez la tengo en ese doble piso o triple piso. Entonces, ¿qué debo entender de aquí? Entonces, ¿qué debo entender de esto? Que lo que yo debería considerar para entrar en este escenario es el punto extremo, porque mi fractal viene de aquí
hasta acá. ¿Listo? No de aquí hasta acá, ya que muchos lo marcarían así. Entonces, al yo marcar este fractal de esta forma y yo trazar esta zona para entrar, estaría entrando en un nivel psicológico. Sí, estarían entrando en el cuarto toque de un nivel. Y entre más toques tenga una zona, listo, entre más toques tenga, más débil se hace. Por lo tanto, es más fácil que el precio haga esto y ahí sí reacciona al alza. Entonces, siempre tengan en cuenta el origen que tiene un fractal. Si el origen es un doble piso o un triple piso, es mejor no tomar la zona ahí. Es mejor tomar una zona de más abajo. ¿Listo? Entonces, esto es un escenario que se puede presentar. E igualmente, ustedes pueden hacer lo siguiente. Si no quieren entrar por riesgo, entran por confirmación. Entonces, este fractal es de M15. Yo simplemente debo esperar que el precio venga, así sea con una mecha, pero que toque la zona. O sea, lo importante es que entre a esta zona como sea. Y cuando lo haga, yo me puedo bajar a M1, a M3 o M5. Depende de cómo visualmente yo veo la estructura. Listo, entonces, si yo me voy, si yo tengo esas tres estructuras, esas tres temporalidades, como mis temporalidades de confirmación, entonces yo primero me voy a 5 minutos. Si en 5 minutos no veo una estructura clara, ¿sí? Entonces me bajo a 3 minutos para verla mejor. Y si en 3 no la veo clara, me bajo a 1 minuto. ¿Listo? Entonces, en 1 minuto, claramente, voy a ponerlo de azul. Para que el precio venga acá, suba acá. Listo, llegue aquí a esta zona. Luego venga acá, intenta respetar ese fractal bajista. ¿Sí? Intenta generar un bajo más bajo, pero no logra hacerlo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un cambio de estructura y ahí ya tenemos una entrada por confirmación. Sí o sí vamos a usar el extremo cuando entramos por confirmación. Sí o sí, siempre usar el extremo. ¿Hasta dónde iría? Hasta acá. Entonces recuerden que nuestros objetivos en una estructura alcista es buscar que el precio neutralice altos más altos, ¿sí? Y cree nuevos. Entonces, si yo busco entrar acá, el objetivo es que desde ahí el precio neutralice este alto. ¿Listo? Y obviamente me cree uno nuevo. Eso es lo que yo voy a buscar. Entonces, esto es un tipo de escenario que se puede formar en el mercado. ¿Listo? Cuando nos da liquidez en la creación del fractal. Ahora vamos a ver otro ejemplo del cual pueden ver durante el mercado. Entonces tenemos otro y este es como si fuera una sucesión de ondas de Elliot que no se usa, no, claramente está. Entonces es un impulso, acá. ¿Listo? Entonces este fractal, ¿listo? Tiene 3 impulsos, 2 retrocesos. ¿Qué es lo importante? Que durante el primer impulso al alza, ¿sí? En este primero, debe haber un imbalance que no se haya tocado, ¿sí? Que el precio como que intentó ir allá, pero no logró cerrarse. Entonces, ese imbalance es el que me confirma que esto puede ser un fractal de aquí hasta acá. Ahora, ¿cómo yo sé que todo este es el fractal? Esa sería la pregunta, ¿no? Porque anterior a ese fractal, probablemente yo tenga un máximo que fue quebrado.
¿Listo? Por eso es que es tan importante las reglas de primero marcar el alto, trazar la línea, observar el quiebre desde donde vino y hasta donde llegó. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo entender? Que esto es liquidez y esto es liquidez. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que el precio puede venir con un movimiento fuerte a la baja. ¿Listo? Y luego subir. Así. Entonces, en este caso, también tendrían en cuenta el extremo. Entonces, esto es otro fractal que se crea cuando hay liquidez interna durante la creación del propio fractal. ¿Listo? E igualmente, si mi entrada está acá, lo que yo busco es que el precio neutralice esta zona. Bien. Ahora, vamos a ver otro ejemplo de fractal. Todo esto lo muestro porque son cosas que el mercado forma y a veces no sabemos operarla. Pero si usamos las reglas, va a ser sencillo. Entonces ya tenemos uno de los más comunes, de los escenarios más comunes, y es el fractal limpio. Sí, es un fractal con volumen. Tenemos varias velitas, así, ¿listo? Y el retroceso es lento. Entonces, si yo tengo mi fractal con fuerza y volumen y veo que el retroceso es lento, entonces tengo un fractal o un escenario donde tengo liquidez interna que se crea durante el retroceso. ¿Listo? Entonces, ya sea que yo tenga un decisional o un extremo, sí o sí debo ver que el precio le cueste llegar. Que deje mínimos que intentan llegar a este área o a este área. Entonces, si eso ocurre, va a ser de alta probabilidad. Bien, ahora, recuerden que lo de las zonas es basado en la distancia. ¿Listo? Si acá el precio generó un quiebre, yo creo que voy a tomarlo desde acá. Listo, generó este quiebre. La distancia fue amplia, entonces decisional. Listo, pero complemento esa zona cuando al precio le cuesta llegar. Entonces también pueden aplicar el tiempo, ¿sí? El tiempo que el precio hace para subir y el tiempo que hace para retroceder. Eso también es algo que pueden agregar. Entonces, si el tiempo de impulso es mayor, ¿no? El tiempo de impulso mayor al tiempo de retroceso, tiempo de impulso mayor al tiempo de retroceso, tenemos un fractal de baja probabilidad. Es decir, si el retroceso es más rápido que el impulso, ese fractal ya no es de alta probabilidad. Pero si es al contrario, es decir, el tiempo de impulso fue menor, tiempo de retroceso. Tiempo de retroceso tenemos un fractal de alta probabilidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, de aquí hasta acá se demoró 16 horas en crearse. Y cuando inicia su fase de retroceso, hasta que llega a la zona,
se demora 25 horas. Entonces, ¿qué tenemos? Tiempo de impulso menor al tiempo de retroceso. Eso nos da un fractal de alta probabilidad y nos puede indicar que puede haber, o sea, que el movimiento a futuro va a ser a favor de la tendencia. Es algo que también pueden usar. Distancia, listo, recuerden, distancia, tiempo, listo, y zonas. Ahora vamos a ver otro tipo de fractal. Este es el más fácil, es el más común. Y ahora tenemos el fractal que crea liquidez durante su impulso y durante su retroceso. Entonces, para que él genere su doble piso, suba acá y empiece a caer. Y justamente en ese doble piso, triple piso, también empieza a generar aquí más liquidez y empieza a subir. Entonces, cuando él sube acá, muchos piensan que el precio ya se fue. ¿Listo? Y lo que hace es caer fuerte, o sea, lo que hace es venir acá a un extremo y caer fuerte hacia esta zona. Entonces, muchas veces, antes también de retroceder o llegar ahí, deja otro doble piso y con una mecha, ¿listo? Llega a la zona y se va. Entonces, esto es algo que también deben tener muy en cuenta. Y voy a marcar acá. Entonces, tengo mi fractal de aquí hasta acá. Tengo liquidez en el fractal y tengo liquidez durante su retroceso. ¿Listo? Entonces, si estos escenarios, cualquiera de los que he dibujado, ocurren, ya sabemos cómo operarlos. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre basándose en que cualquier fractal que se forme, siempre van a usar dos zonas. ¿Y cuál zona voy a usar? Depende de la distancia. ¿Y qué es lo que le da probabilidad a esa zona? La liquidez que deja el precio. ¿Listo? Eso es muy importante. Ahora, también algo que podemos considerar en todos los fractales, porque aplica para alcistas, bajistas, y es algo que a mí me gusta ver, es que si mi fractal es bajista o es alcista, en los extremos, en los puntos de origen, siempre, siempre es importante ver que haya una neutralización. Acá o acá. ¿Listo? No importa el tipo de fractal, no importa si este fractal es el que viene acá y genera doble piso y se va, o es el fractal que da tres impulsos. No importa el tipo de fractal. ¿Listo? Lo que sí importa es que acá en sus orígenes haya hecho una neutralización. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de que él suba, por ejemplo, deje un doble piso, hago movimiento así en falso y se vaya. ¿Listo? Ahí neutraliza. También lo puede hacer, digamos, deja acá este y sube acá. Entonces acá también neutraliza este nivel y cae. ¿Listo? También lo vamos a observar con las velas. Es decir, acá tengo una vela bajista seguido de otra vela. Quizás viene otra. Quizás acá viene otra. Y acá el precio empieza a subir. Entonces tengo estas mechas, tengo esta acá, tengo esta acá, esta acá y de pronto esta hace esto.
Dejo esta mecha así bastante fuerte, así grande. Esta mecha se lleva la liquidez que está acá. ¿Listo? Esto es una neutralización. Y eso hace que este bajo sea un bajo fuerte. ¿Listo? O si ocurre al revés, eso hace que este alto sea un alto fuerte. Bien. Ahora, ¿qué es lo que es más importante también de poder llevar una buena operativa? La lógica tendencial. Entonces, son de los primeros conceptos que vimos de estructura y son de los más importantes. La lógica tendencial es la que les va a ayudar a ustedes a saber en qué momento pueden continuar operando en compra o en qué momento ya pueden detener sus compras y posiblemente cambiar la perspectiva. ¿Listo? Entonces recuerden que una estructura alcista se mantiene con los higher lows y una estructura bajista se mantiene con los lower highs. Esta es la regla que siempre deben considerar cuando estén operando un order flow. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestro order flow aquí al alza. Listo. Entonces, acá tenemos un order flow que el precio me muestra. En ese order flow tenemos fractales. ¿Listo? Esos fractales tienen diferentes formas y tamaños. Y el operarlos va a depender de la aplicación de las reglas. Entonces, siempre tener en cuenta que en cualquiera de estos fractales se va a formar, bueno, ya los borré, como los dibujé anteriormente. Cualquiera de esos fractales que les deje liquidez durante el fractal o durante el retroceso, se van a formar durante ese order flow. Pero lo más importante es que ustedes sepan exactamente marcar los puntos estructurales correctos, porque son los que les van a decir a ustedes si deberían seguir comprando o si ya deberían dejar de seguir esa perspectiva. Entonces recuerden siempre que nuestro higher high va a ser el punto que crea el movimiento más profundo. ¿Listo? Aplicamos las reglas de validación de fractal, que fue lo que dije al principio, y es importante poder mantener o llevar esa estructura alcista con los higher lows. ¿Listo? Entonces, recuerden que los higher lows son los puntos más bajos que le dan origen al movimiento al alza. Entonces, aquí en este área yo lo puedo ver de diferentes formas, porque a veces el precio viene y empieza a dejar muchos bajos y sube y luego ahí sí se va. Entonces tenemos toda esta cantidad de puntos mínimos. ¿Cuál es el correcto que yo debería seleccionar? El más bajo, que sería este. Ese es mi higher low. ¿Listo? Y es el punto que va a mantener ese order flow. En este caso tengo este de acá. Que recuerden que este higher low es válido porque ocurren dos cosas. La primera, un quiebre, y la segunda, la creación de un alto más alto. Si eso ocurre, sé que esa estructura o ese order flow debe mantenerse por encima de este nivel de precio. Si el precio respeta esa lógica tendencial, yo voy a seguir comprando hasta que esa lógica pues ya no esté más, o sea que ya se rompa. Y vuelvo a aplicar nuevamente las mismas reglas, es decir,
vuelvo a validar un higher high, ¿listo? Porque fue el creador del movimiento más profundo. Seguido a eso trazo la línea horizontal. Nos hacemos la pregunta, ¿desde dónde viene el precio a generar este quiebre? ¿Listo? Y recuerden que cuando nos hacemos esa pregunta es con el objetivo de identificar el higher low. ¿Y por qué identificamos el higher low? Porque es el punto que mantiene la estructura. ¿Listo? Por eso es tan importante aprender a identificarlo. Entonces vuelve a ocurrir lo mismo. Yo lo valido porque ocurre un quiebre de estructura y la creación de un alto más alto. Entonces puedo decir que esa estructura la va a mantener esta zona. ¿Listo? Y entonces yo llevo esta lógica tendencial y al mismo tiempo voy aplicando todo lo que acabé de mostrar. ¿Listo? La liquidez interna depende de la distancia, ¿sí? Que el precio genera acá. Voy a escoger o el decisional o voy a escoger el extremo. ¿Listo? También es importante, por ejemplo, que tengan muy presente. Ya voy a borrar todo eso. Los días de operativa. Entonces voy a marcar, espérame a 15. Eso es muy importante, que tengan en cuenta eso. Cada línea vertical es un día de operativa. ¿Listo? Entonces muchas veces cuando el mercado está en su... Listo. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta ahora sí? O sea, ya explicando y teniendo en cuenta los tipos de escenario que vamos a ver, teniendo en cuenta que para yo seleccionar una zona debo validar el fractal, teniendo en cuenta ya todo lo anterior, ahora esto lo vamos a entender con los días, ¿listo? En el mercado, porque recuerden que no todos los días estamos operando. Entonces, cada día, recuerden, cada día que tengo acá, cada espacio es un día. Entonces veo que durante una semana, digamos que tenemos el lunes, de domingo a lunes, listo, que abre el mercado. Probablemente tengamos la creación de un fractal. Acá sí. El martes, el precio llega a la zona. Entonces probablemente esto se formó entre Asia y parte de Londres. El impulso y el retroceso. Acá. Entonces llegó Nueva York. Y en Nueva York justamente el precio me mostró esa estructura. Listo, bien. Pum. Nos da un impulso. Ahora, pueda que yo no haya operado ni lunes ni martes, pero llegó el miércoles. Y el miércoles el precio ya está en un alto más alto. Entonces, ¿yo qué puedo entender ese día? Que a pesar de que el order flow vaya alcista, pueda que haya una oportunidad de operar un movimiento en contra de ese order flow. Y pueda que justamente en Nueva York el precio esté por encima de ese alto más alto y me empieza a mostrar estructuras así internas que luego son quebradas a la baja. Esas estructuras me pueden indicar que probablemente yo pueda operar un complex pullback. Entonces, ese miércoles quizá se operó un movimiento en contra, pero el jueves el precio llegó y se quedó en rango. Así, llegó en rango y se quedó así. ¿Listo? Y el viernes resulta que el precio no llegó a un rango porque sí, sino él llegó a una zona, ¿sí? Y en esa zona él empezó a formar una acumulación, un rango, pero ese rango es una estructura que probablemente yo me puedo bajar a M5, a M3 a observarla. Y quizás como teníamos un order flow alcista,
¿Listo? El objetivo, recuerden, de las estructuras alcistas es que el precio neutralice altos y cree nuevos máximos. ¿Sí? Pues teniendo en cuenta esta lógica, pueda que yo no opere este día, a este día tampoco, a este día tampoco. ¿Listo? Y el último día, el jueves o el viernes, el precio llega a una zona de reacción. Cuando llega a esa zona de reacción, rompe estructuras internas. Entonces lo que pareció un rango de Asia simplemente fue un fractal interno que se crea. Listo, fue una transición de mercado. Y va que el viernes en Nueva York de un movimiento así fuerte, una mecha o una noticia, pum, se vaya y haga esto. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que los escenarios que se van formando en el mercado son escenarios que pueden demorarse 2 días, 3 días en crearse. O también está la probabilidad de que en un día se forme todo un impulso y todo un retroceso y yo pueda tomar una entrada rápida. ¿Listo? Pero hay momentos en la semana, durante el mes, ¿listo? Donde yo opero movimientos de continuación. ¿Listo? Movimientos de continuación. Y hay otros momentos donde opero movimientos de reversión. Entonces, es muy importante. Ahora, si yo estoy operando esta continuación o este order flow alcista, es porque estoy basando mi dirección en la temporalidad diaria. ¿Listo? Entonces, digamos que en diario estamos operando, no sé, un order flow alcista. ¿Sí? Entonces, en diario vemos estructuras que crean altos cada vez más altos. Listo, así. Esto es diario. En diario, a mí me interesa saber si yo estoy operando este impulso o si yo estoy operando este retroceso o este impulso o este retroceso o este impulso. Entonces, si yo tengo este order flow en 15 minutos, probablemente yo esté operando un impulso diario. ¿Listo? Y es porque ese impulso diario ya reaccionó en alguna zona de algún fractal diario anterior, ya sea en un decisional o en un extremo. ¿Listo? Entonces, conectando, porque es como, eso es como armar un rompecabezas, ir conectando todo. Entonces, si yo estoy operando el impulso diario, probablemente en M15 tenga escenarios de esta forma. ¿Listo? Pero no quiere decir que todos los, que porque estoy operando el impulso diario al alza, siempre estoy operando compras y compras y compras y compras. ¿Listo? No quiere decir eso, porque hay momentos donde yo puedo estar operando la venta, pero entendiendo que esa venta es un retroceso de un fractal de M15 que hace parte de ese order flow. ¿Listo? Entonces, siempre tengan en cuenta estos consejos o estos tips para determinar sus operativas. Que las únicas veces, listo, y ahora voy a hablar con respecto ya a las temporalidades menores. Entonces, las únicas veces que yo me bajo a operar una estructura interna es porque ya ocurrieron varias cositas. La primera, ya validé un fractal externo, que puede ser de M15 o M30, que son las temporalidades en las que pues, me gusta validarlas. Entonces, si yo ya validé un fractal, es un momento donde yo puedo ver lo que sucede dentro de ese rango operativo. ¿Sí? Pues ahí yo, es un momento donde me puedo ir a M3, a M1 o a M5, porque ya valía un fractal. Otro momento, porque voy a operar un complex pullback.
Y otro momento que voy a operar, bueno, voy a entrar por confirmación. O cuarto, voy a operar un fractal tipo B. Listo. Esas son las únicas veces en las cuales yo voy a usar las estructuras menores. Cuando ya valí un fractal de M15 o M30, cuando voy a operar un complex pullback, cuando voy a entrar por confirmación o cuando voy a operar un fractal tipo B. Entonces, todo depende del objetivo que yo tenga, ¿listo? Para operar esas estructuras internas. Porque si ustedes ingresan al mercado y de una vez se van a operar esas estructuras menores sin ver las grandes, probablemente tengan mucho stop loss. ¿Listo? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, son las únicas veces que me bajo a temporalidades menores. ¿Ok? Y con respecto también al fractal tipo B, entonces recuerden que durante este order flow, por ejemplo, este order flow se puede dar en una semana. Todo esto de acá. Pero también puedo tener una estructura compleja que se crea en toda una semana. Es decir, yo tengo el precio que va subiendo, va formando los fractales normales y acá me crea otro. Y pueda que esta formación fue el lunes, a ver, todo esto fue el lunes y el martes. Lunes y martes. Voy a poner esta zona. Y miércoles, bueno, terminando el martes, miércoles, jueves y viernes, el precio se enfocó solo en una estructura compleja. ¿Eso qué quiere decir? Que de pronto el miércoles el precio llega acá. ¿Listo? Entonces recuerden, el objetivo es que el precio haga un alto más alto. Y entre miércoles, bueno, parte de martes, va a marcar otra vez. El lunes, todo esto fue el martes, acá. Y miércoles, jueves y viernes, el precio empieza a ser fractales, pero internos. Entonces el miércoles puede que haya dejado este primer fractal. Luego llega el jueves y dejó otro segundo fractal, del cual tomo el extremo, siempre el extremo. Y el viernes termina de llegar a formar el alto más alto externo. ¿Listo? Entonces toda esa estructura que yo tengo acá se puede demorar 3, 4 días. Entonces, ¿qué es lo más importante de esto? Haber validado ese fractal para haber podido operar estas estructuras internas. ¿Listo? Esas estructuras complejas. Entonces, yo no puedo observar esto sin antes haber validado esto. ¿Ven? Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver algunos ejemplos aquí en el gráfico con respecto a los últimos movimientos que ha hecho el mercado. Por ejemplo, vamos a verlo desde acá hacia arriba. Entonces aquí pues vamos a aplicar todo, literal. Entonces tenemos una transición de mercado de bajista a alcista. Eso es lo que tenemos y queremos entenderlo. Entonces, para yo poder observar la transición que hubo de bajista a alcista, necesito entender y marcar la estructura que hubo acá, el order flow que se generó acá.
¿Listo? Entonces vamos marcándolo. A ver, primero marco este máximo que llega ahí. ¿Listo? Bullish Boss. Observo el quiebre. Me hago la pregunta desde dónde vino y hasta dónde llegó. ¿Listo? De aquí hasta acá. Es que tenemos un fractal alcista. ¿Qué quiere decir que yo tenga ese fractal alcista? Que tengo un higher low. Ese higher low es el último punto que estuvo o que va a mantener esta lógica alcista. Pero luego el precio no logra respetarlo. Entonces nos genera un posible cambio de estructura. Listo, esa lógica tendencial al alza ya dejó de continuar y nos genera un posible cambio. Listo, esos cambios yo los puedo validar. Listo, confirmar con 4 puntos estructurales. Cuando ustedes no confían en un cambio de estructura, lo hacen y lo validan con 4 puntos. Listo, entonces, ¿cómo así? Tenemos que el precio sube, y luego viene acá y quiera la estructura. Entonces, punto número 1 es el alto, ¿sí? El que le da origen a el movimiento que cambia la estructura. El punto 2 es el nuevo mínimo, luego el precio retrocede, ¿sí? Esperan que retroceda y vuelve a generar otro movimiento. Entonces, punto 4 a punto 3, listo, y punto 4, que está acá. Entonces, el fractal a operar es del 3 al 4. ¿Listo? Porque ya estoy validando ese cambio. Entonces yo puedo tomar una entrada acá. También obviamente en base a la distancia. Si la distancia es corta, entonces ¿qué hago? Me voy a tomar el extremo, porque sé que es de más probabilidad que llegue ahí y poder meterme en una venta. Entonces literal acá el precio hace algo similar. Entonces tenemos lo siguiente. El precio vino desde acá, llegó hasta acá, genera un retroceso, llega a estas zonas y desde ahí él genera un rompimiento a la baja. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Punto 1, punto número 2, punto número 3 y punto número 4. Quiere decir que el 3 al 4 puedo operar a favor de esa nueva dirección. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tengo un fractal. De aquí hasta acá. Distancia corta. Como la distancia es corta, yo podría tomar el extremo como punto de entrada. Punto de salida, que el precio pues vaya al punto 4. ¿Listo? Siempre respetando las reglas. Acá. Entonces, si el stop loss igual está acá en esta zona y me llevo un stop loss, pues no va a pasar nada. Simplemente va a seguir operando con las mismas reglas. ¿Listo? Porque un stop loss no define la rentabilidad mensual o trimestral. Lo importante es el cumplimiento de reglas. Entonces, acá, ¿qué tengo? Tengo un quiebre a la baja. ¿Listo? El precio viene desde acá, llega hasta acá. ¿Y qué ocurre? Aplicando lógica tendencial. Este último lower high es el que mantiene la estructura, que observamos que el precio no logró mantenerla. Entonces tenemos un cambio. ¿Listo? Y ahora aquí quiero que vean lo siguiente. El precio, aquí vuelven a aplicar otra vez las reglas.
¿Cuáles son? Ruptura, ¿sí? Con quiebre, desde dónde vino y hasta dónde llegó. Entonces, ¿qué tenemos? Máximos seguidos. ¿Qué debemos entender de esos máximos seguidos? Que el precio está acumulando. Listo, que yo no voy a tomar esto como un fractal, ni eso como un nuevo fractal. ¿Por qué no lo debería hacer? Porque hay una probabilidad alta de que él me saque en stop loss. Listo, entonces simplemente es esperar. El precio genera su movimiento en contra, ¿sí? Y es el más profundo. Entonces, ¿qué puedo entender? Que el precio vino desde acá y llegó hasta acá. Y eso es un fractal. De aquí hasta acá es un nuevo fractal. ¿A dónde decide llegar el precio? Vamos a ver. Llega a esta velita. ¿Sí? En este caso no hay un decisional, pero llegó a esta vela. Que se encarga. Esa vela primero está antes del quiebre de este último lower high. Esa vela creó un imbalance. ¿Listo? Y esa vela también logró generar un quiebre de estructura. Ahora, la distancia que se produce hasta acá arriba es amplia. ¿Listo? Por eso el precio viene cerca a estas zonas a reaccionar y nos deja liquidez previa. Ahí, entonces ya puedo operar una compra. Ahora, ¿qué también puedo hacer? Si yo no confío, o sea, puedo marcar la zona, pero no confío. Entonces le busco una entrada por confirmación. Aquí me puedo bajar M1 o M3 y simplemente observar que el precio llega a la zona y genera un movimiento al alza. Entonces, cuando ese movimiento que él genera al alza, le tomo el punto extremo y ahí determino mi entrada. ¿Cuál sería el punto objetivo de esta compra? Acá, arriba. Porque lo que yo busco es que cuando el precio llegue acá, neutralice este área. Entonces, acá, siguiendo la estructura que tenemos aquí, vean, a lo que tenemos. Tenemos nuevamente un quiebre. Entonces, marco el alto, trazo la línea, bullish boss, listo. Desde, bueno, observo el quiebre con cuerpo, desde donde vino y hasta donde llegó. Entonces, me doy cuenta que tengo otra vez máximos seguidos. Entonces, cuando yo sé que el precio está haciendo así máximos seguidos, ¿qué está haciendo? Acumulando. Listo, está creando una acumulación que después va a ser eh, neutralizada. Listo, ¿por qué? Porque el precio crea liquidez por encima y crea liquidez por debajo. Listo, entonces si el precio viene por la liquidez de abajo, ¿cuál queda pendiente? La de arriba. Y más si estoy en un order flow alcista. Entonces, ahora qué ahí está. Entonces, ¿qué debo entender en este momento? Antes de que ocurra ese movimiento ahí. Debo saber la distancia. Entonces recuerden, ya tengo el fractal que viene de aquí y probablemente, no sé, hasta el momento llegó hasta ahí. Va hasta ahí. Lo siguiente que yo debo hacer después de tener el fractal es la zona. Entonces la zona la marco en base a la distancia, ¿ven? Tenemos una distancia amplia. Entonces la probabilidad más alta está en que venga al decisional, que sería este último movimiento relevante que decide romper al alza. ¿Listo? Y entiendo que esto y esto de acá es liquidez previa a mi zona. Y en base a esto, lo que yo les decía, puedo tomar una entrada, ¿listo? Aquí en este área, ya sea
entrada por riesgo o entrada por confirmación. Entonces yo puedo determinar una entrada ahí y mi punto de salida acá arriba. Ahí arriba por dos razones. Primero, porque necesitamos que cree un higher high. Y segundo, porque el precio nos creó un nivel psicológico. Es un nivel psicológico, es el que tiene varios toques. Entonces tenemos un triple techo. Y ahí yo puedo buscar mi punto de salida. Listo, bien. Mínimo 1 a 5. Y vuelvo a hacer lo mismo otra vez. Entonces, esto lo puedo borrar ya. Todo esto igual. Entonces vuelvo a aplicar lo mismo. Vuelvo a marcar mi higher high. Trazo la línea. Observo la ruptura con cuerpo. Desde dónde viene el precio. Y hasta dónde llega. Ok, aquí tenemos un máximo y otro máximo. Están seguidos. Entonces, cuando tengo máximos seguidos, ¿qué espero? El que me genere el movimiento más profundo. En este caso se ve que es este. ¿Sí? Entonces, ¿qué entiendo? Que el precio viene desde acá, llega hasta acá. Entonces, bueno, vamos a observar, por ejemplo, aquí ya la distancia que el precio tiene ya no es tan amplia como las de acá. Es un poco más corta. Entonces tenemos una probabilidad alta de que venga hacia estas zonas. Y yo puedo hacer lo siguiente. Entonces digamos que ya no entramos por riesgo, sino por confirmación. Entonces le pongo el ojo y espero que el precio llegue a esa zona. Por ejemplo, esto es liquidez. Entonces esto hace que esta zona sea de alta probabilidad, porque son como inducciones. Aquí el precio ya llega. El precio ya llega al punto extremo. Entonces, si yo quiero entrar por confirmación, simplemente tengo que esperar a que el precio entre a mi zona de M15. Listo, aquí ya entra. Pues como ya entra, ya me puedo ir a M5. Si no la veo en M5 bien, me voy a M3. Entonces aquí claramente se ve cómo el precio hace un lower low interno, que luego es quebrado acá. El precio viene desde acá y llega hasta acá. Y luego, ¿qué hace? Rompe. Entonces yo puedo tomar el extremo. Entonces recuerden que el objetivo de que el precio llegue a esta zona del extremo de ese fractal, ¿cuál es el objetivo? Que neutralice este máximo. ¿Sí? Nunca olviden el objetivo de una estructura alcista. Neutralizar máximos y crear nuevos máximos. ¿Listo? Incluso acá el precio genera un BOS interno, crea el short y luego crea un BOS interno al alza. Entonces yo puedo definir que tengo un fractal de aquí hasta acá, interno. ¿Listo? Y le tomo el extremo. ¿Por qué el extremo? Porque estoy operando una estructura interna. Entonces, las reglas de una estructura interna siempre es sumar los extremos. Aquí, por ejemplo, me doy cuenta que el precio pues no llegó a mi zona, pero me vuelve a hacer un nuevo fractal interno al alza, del cual no ha cumplido su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Crear el máximo, listo, y neutralizar esto. No lo ha hecho, pero me creó un nuevo fractal de aquí hasta acá. Entonces tomo el extremo, porque en base a las reglas, listo, cuando yo veo una estructura interna, debo tomar los extremos. Y ahí yo puedo definir un trade a favor hasta acá.
¿Listo? Y ya dejo continuar. Ahí ya lo dejamos correr. ¿Listo? Y por ejemplo, vean que acá este trade se da a favor de la noticia, porque eso es una noticia. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Que las noticias ya hacen lo que el precio va a hacer, pero con velocidad. ¿Listo? Entonces, vean que en estos pocos ejemplos que vimos acá, se aplicó todo lo que dije. Entonces, ahora lo que quiero que practiquen es la... Listo. Entonces, ahora lo que quiero que practiquen, obviamente de que aquí hablé de muchas cosas, de todo, casi todo combinado, pero lo que quiero que hagan ahorita es que todo lo que hablé van a coger la dirección diaria. Lo primero que van a hacer antes de practicar todo, ¿listo? Entonces van a coger la dirección diaria. Se van a enfocar en un order flow. Entonces, si ustedes ven este order flow, listo. Enfóquense en ese order flow. Si se quieren enfocar en este, listo, entonces también lo marcan. Pero recuerden que cada order flow, o sea que dentro de un order flow hay fractales. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero que hagan? Que encierren los fractales diarios. Ahí los encierran todos. Pero para encerrar esos fractales diarios, entonces apliquen las reglas de validar fractal, es decir, que tomen un lower low, el rompimiento de un cuerpo, desde donde vino hasta donde llegó. Entonces, tómense en el tiempo de encerrar esos fractales. Y van a buscar todos los escenarios que hablé, los van a buscar durante esta caída, o durante esta caída, o durante esta caída. ¿Listo? Y luego van a hacer otra sesión de backtesting donde ahora van a encerrar solo los retrocesos. Y en esos retrocesos van a buscar escenarios alcistas de los cuales les indiqué. ¿Listo? Van a hacer ese ejercicio. Pero tomen primero la diaria, apliquen las reglas para validar los fractales y enciérrenlos. Primero enfóquense en los impulsos, los encierran, se van a 15 minutos o a 30 y buscan todos los escenarios que les mostré. Y luego hacen otra sesión encerrando los retrocesos. ¿Listo? Y ya van a dar cuenta cómo la dirección y la forma de analizar y sus entradas va a mejorar demasiado. Solo haciendo este ejercicio todos los días. Bien, entonces, eh, ahorita, estos últimos días que quedan del año, pues no voy a estar operando hasta enero. Listo, por hasta el 4 de enero, 5 de enero, que ya como que se ven movimientos más claros. Ahorita el mercado está en un rango, prácticamente está ahí en un rango. Entonces, pues vamos a dejarlo, pues en mi caso yo lo dejo quieto ahorita, porque lo que quiero es que él ya muestre como más movimientos de distribución. ¿Listo? Entonces ahorita está bastante quieto. Sin embargo, no voy a decir que no se pudieron haber tomado algunas oportunidades. ¿Listo? Pero digamos es peligroso operar mucho esto. O si lo van a operar, que los objetivos sean muy cortos, o sea, no vayan a buscar un objetivo por acá o un objetivo por allá, sino los objetivos tienen que ser cortos, como buscando solo quiebres. ¿Listo? Porque está dentro de ese rango. Entonces, bueno, ya por hoy terminamos esta sesión. Estuvo bastante extensa, pero lo importante era que poderles explicar cómo esos escenarios que se van formando durante una estructura, que no todo es perfecto, que no todos los escenarios son bonitos, sino que hay escenarios complejos, hay escenarios que hay que aprender a identificarlos. Y ya, y pues operar, realmente no debemos dejarnos de afectar por una pérdida, listo, por un stop loss. ¿Por qué? Porque si ustedes se dejan afectar por una pérdida, probablemente no operen en base al plan de trading. Probablemente las decisiones sean emocionales.
Y si toman decisiones emocionales, probablemente tengan muchos stop loss. Pero nunca, nunca, nunca se dejen afectar de una pérdida, porque la clave está en la gestión. ¿Listo? Porque ustedes pueden meter 10 trades. Ah, otra cosa, acostúmbrese a dejar correr los trades sin cerrar parcial. O sea, take profit o stop loss. ¿Listo? Acostúmbrese mucho a eso. Entonces, ejecutan un trade y se pierden durante 3 horas. Y en 3 horas no ven el mercado. Bien, entonces ustedes pueden perder 7 operaciones seguidas al 1%. Cada operación al 1%. Y pueden ganar solo 3. No importa que esos 10 trades se demoren un mes, 2 meses, no importa el tiempo. Lo importante es que cada trade sea basado en reglas. ¿Listo? Entonces, si ustedes pierden 7, automáticamente pues tenemos un menos 7% de la cuenta. Pero ganando solo 3 operaciones, mínimo 1 a 5, recuerden. O sea, si ustedes siguen en 1 a 5, ahí es donde vamos a ver la magia. Entonces, solo ganando 3 al 1 a 5, porque recuerden que podemos tener operativas más 1.7, 1.8, pero digamos que a lo mínimo al 1.5. Entonces, solo ganando esas 3, dejando correr el trade completo. Ya esto, o sea, la magia ocurre cuando ustedes dejan las operaciones correr sin cerrar parcial. Entonces tengo más 5, más 15, más 20, más 15, perdón. 5 más 10 más 15. Listo. Entonces 15 menos 7. Tenemos positivo un 8% de la cuenta. Estoy perdiendo 7 veces y solo ganando 3, yo puedo tener rentabilidad. Y puedo ser rentable haciendo esto todos los meses durante el año. Perdiendo 7, ganando 3 y tener 8% mensual. Que si hacen una prueba de fondo, pues bueno, digamos que con MyForex Fund y algunas el 8%, con otras son el 10%. Pero lo importante es poder sacar estos números, ¿listo? Aún perdiendo más de las que gano. Y ahí va la magia, que ustedes jueguen con los números, porque esto es muy estadístico. Después de que ya tenemos una estrategia, una forma de entrar al mercado, ya lo que sigue es jugar con los números, ¿sí? Porque eso va a medir que su rentabilidad empieza a hacer esto, picos grandes. Porque si ustedes ponen un gráfico de una cuenta, tiene subidas y también tiene caídas. Esas caídas son las pérdidas, ¿listo? Que no deben superar pues las ganancias. Entonces acá pueden ser las 7 operaciones en pérdida y estas subidas son las 3 en ganancia. Y así una y otra y otra y otra vez. ¿Listo? Entonces recuerden dejar correr los trades hasta el take profit. Entonces, o take profit o stop loss. Una de dos. ¿Listo? Porque cuando ustedes, si se dan cuenta, cuando tocamos un stop loss, no estamos cerrando parcial. ¿Y porque cuando estamos ganando, sí estamos cerrando parcial? Entonces, por ejemplo, si yo cierro parcial acá, probablemente ya no gane el 5, gane un 3, un 2, si cierro parcial. Y probablemente ya no me dé el 8. Pero si yo me acostumbro a no cerrar nada, al cerrar ese 3 voy a cerrar el 5% completo. Y ahí es donde voy a ver la magia. ¿Listo? Entonces ahora sí me despido. Que tengan una excelente noche todos. ¿Listo? Un feliz año y nada, muchos éxitos a todos. Cualquier duda, pregunta que tengan, me la pueden hacer al WhatsApp. ¿Listo? Que ahí voy a estar respondiendo todo y sí, esta sesión la voy a estar subiendo ahí al grupo para que la tengan ahí guardada. ¿Listo? Y se puedan apalancar de todos los escenarios que se puedan dar durante el siguiente año, porque el objetivo es que podamos iniciar el año bien. ¿Listo? Entonces ahora sí los dejo. Chao, chao a todos. Y ahorita les envío la grabación.